Gran operación de Ucrania. El tren de suministros de Putin fue volado. La última munición de Rusia fue volada por Ucrania. Putin se volvió loco de ira. Putin puso de pie al mundo entero con sus declaraciones. Después de esta operación que cambiará el curso de la guerra. Tu gracia, el nuevo objetivo se ha vuelto claro. La frontera rusa está en peligro. En la guerra entre Rusia y Ucrania, nos enfrentamos a una gran ventaja que Ucrania ha establecido recientemente. Rusia ha comenzado recientemente a sufrir debido a sus políticas equivocadas, la renuncia de Putin como se discute en el Kremlin. Incapaz de luchar contra los éxitos de la política exterior del presidente ucraniano Vladimir Zelensky, Rusia no tiene más poder para estar en territorio ucraniano. Con su última operación, Ucrania ha asestado a Rusia el golpe mortal puesto en orden al ejército ruso, que se ha quedado sin municiones para tomar una posición defensiva. Desde hace algún tiempo, el ejército ucraniano ha estado marchando directamente contra Rusia gracias al apoyo ha recibido. Si bien esta situación impide que el ejército ruso sea una potencia efectiva en la región, los rusos ni siquiera tienen tiempo para respirar, gracias a la presión constante de los soldados ucranianos. Esta situación muestra que Ucrania se está preparando para asestar este golpe fatal forzando todos los medios a su alcance. Con este movimiento, el ejército ruso, que ha sufrido problemas muy graves en territorio ucraniano, ya no podrá encontrar municiones para desplegar en esta región. La decisión de Putin sobre estos acontecimientos impactantes se habló en todo el mundo. La inteligencia ucraniana ha determinado recientemente que se ha enviado un convoy de trenes muy grande para apoyar a las tropas rusas. Se sabe que el ejército ruso quería enviar parte de la munición y se había acumulado en Belgorod a los rusos en Ucrania para llevar la guerra a un punto diferente. Pero tan pronto como la noticia de la situación llegó a Ucrania, el ejército tomó medidas de inmediato. Ucrania primero envió a Bayraktar a las vías del tren en Ucrania para determinar por qué regiones pasaría el tren. Gracias a la capacidad de inteligencia de 12 bioreactores, las rutas de tren rastreadas revelaron que la entrega se realizaría a Lugansk. Al enterarse de esto, el ejército ucraniano movilizó a las fuerzas especiales ucranianas que defendían Mamut. Los soldados en Badmaus, Ucrania, línea de defensa indestructible, fueron dirigidos a esta región para asestar un gran golpe al ejército ruso. Se sabía que la permanencia de Rusia en esta región había disminuido considerablemente. Pero nadie esperaba que este último movimiento fuera tan efectivo. Putin, que esperaba que tanto material en el tren de municiones de Rusia cambiara por completo el curso de la guerra, estaba completamente conmocionado. Se determinó que Rusia llegaría hacia una de las arterias principales de las rutas ferroviarias. La operación se lanzó después de que Ucrania realizó un barrido muy serio en esta área de sus parámetros. Ucrania comenzó a dirigir sus fuerzas especiales hacia esa zona. El gran número de las carpetas que se dirigían hacia esta área estaban preparadas para enfrentarse con las fuerzas rusas. Después de que las fuerzas especiales ucranianas determinaron la raíz de la tribu, se dirigieron hacia las vías del ferrocarril. Una gran cantidad de municiones y equipos fueron transportados a esta área para volar el tren ruso. Pero Rusia tenía un plan para proteger las municiones que se dirigían a esta área. Este avión llegó como una gran sorpresa al ejército ucraniano de la ciudad. El ejército ruso envió 4 helicópteros para proteger el tren con el fin de reunir la inteligencia necesaria para proteger los buques que usarían para llevar la guerra a un punto diferente. Al darse cuenta de esto, el ejército ucraniano camufló la fuerza marítima que iban a mentir y los hizo invisibles para Rusia. Esta fue una pieza genial de las fuerzas especiales ucranianas, pero la parte más importante de este plan era que el ejército ucraniano tuviera un HIMARS a su alcance para intervenir en caso de una posible situación. También se sabía que las fuerzas especiales ucranianas habían tomado lanzacohetes para proporcionar defensa aérea. Fue precisamente en esta zona donde comenzó la operación de los soldados movilizados para volar el tren. Los sonidos del tren ruso comenzaron a llegar desde lejos.
Al detectar esto, los soldados ucranianos comenzaron a moverse hacia el tren ruso. El hecho de que se colocaron fuertes marítimos mostró cuán grande era la operación que estaba organizando el ejército ucraniano. Entonces el tren llegó sobre la fuerza del mar. Ucrania detonó Detroit. Los rieles se volaron de antemano para evitar una posible explosión. Esto recortó el tren en el aire. Se encontraron muchas municiones entre los fragmentos dispersos, y el ejército ucraniano identificó el vagón que contenía los explosivos. Los helicópteros comenzaron a disparar contra los soldados euclidianos desde arriba. Los lanzacohetes instalados cerca de la montaña fueron disparados y 3 helicópteros fueron derribados inmediatamente después de este incidente y otros helicópteros comenzaron a disparar ametralladoras contra los soldados ucranianos. Pero en este punto, los soldados ucranianos idearon un plan ingenioso. La ametralladora se usó para mantener el siguiente calibre a distancia para que los lanzacohetes pudieran disparar libremente. Cuando el último helicóptero se estrelló, la fuerza marítima y los explosivos se colocaron debajo del vagón. Las bombas teledirigidas instaladas en este vagón fueron detonadas después de que las tropas ucranianas evacuaran el área. En este incidente cerca de Lugansk, el cuartel general militar ruso escuchó el sonido y se movió hacia el área, pero ya era demasiado tarde. Pero los soldados ucranianos tenían otra sorpresa para ellos. La fuerza marina oculta bajo los 2 helicópteros estaba configurada para ser sensible al movimiento. Los soldados rusos no se dieron cuenta de esto, y hubo 2 explosiones más seguidas. Al escuchar esto, los soldados ucranianos demostraron una vez más cuán exitosa fue la operación. Este éxito de la operación ha revelado una vez más cuántos problemas tiene Rusia militarmente. La inteligencia rusa no solo no funcionó correctamente, sino que la inteligencia ucraniana fue consistentemente precisa en un 80%. Esto demuestra que incluso cuando el ejército ruso quería organizar una operación, traía consigo enormes dificultades. Así que el único problema del ejército ruso no era con la resistencia ucraniana. Durante mucho tiempo, el ejército ruso ha sido socavado por Putin. Temiendo un golpe de Estado, Putin todavía está dispuesto a arriesgarse a perder la guerra porque quiere asegurar su poder usando armas sobrantes de la era de la Unión Soviética. Esto pone a la infantería ucraniana en una situación muy difícil. Pero a Putin no le importa esto en absoluto. Afirma que su poder es más valioso que las vidas de los soldados rusos, pero este no es el caso. Según más analistas, Rusia no tiene a dónde correr, mientras que se espera que Ucrania quiera avanzar en una dirección muy diferente. No se sabe qué hará Rusia ahora. Ucrania ha comenzado a cambiar su posición gracias al apoyo que ha recibido de los Estados Unidos y la Unión Europea. Los soldados ucranianos, que han estado en una posición de defensa hasta ahora han cambiado a la posición de ataque con los tanques entrantes. Después de este incidente, los soldados ucranianos comenzaron a expulsar a Rusia del país. No se sabe cuánto tiempo se recuperará Rusia después de este golpe. Después de que el ejército ucraniano, que reunió inteligencia, detectó la ruta del tren Ucrania, comenzó una operación inconcebible. Se sabe que Rusia ha estado en grandes dificultades económicas recientemente. La razón principal de esto son las políticas equivocadas de Putin. Como la gente en Rusia ha sufrido por esta situación económica, su confianza en Putin ha disminuido considerablemente. El desempleo en Rusia ha aumentado considerablemente debido a la retirada de muchas empresas del país. Por lo tanto, Rusia tiene que tener un déficit presupuestario para comprar municiones para las tropas rusas. Si bien esto es posible gracias a los impuestos del pueblo ruso, no se sabe qué hará Rusia ahora que el ejército ruso no puede recuperar muchas de las cosas que perdió durante la guerra. Y estás jugando al revés. Gracias al apoyo que ha recibido, la economía de Ucrania ha dado un giro diferente desde el comienzo de la guerra. Esto ha sido posible gracias a la exitosa política exterior de Ucrania.
Si bien la gobernanza adecuada es la base de muchas cosas, la superioridad de Ucrania en Devore también es comprensible, ya que Rusia está atravesando actualmente un periodo problemático de gobernanza. La mala gestión puede incluso perder Abae.